Buen día. El día de hoy les queremos presentar el olfato, el gusto y el tacto a cargo de Laura Marcela y Liliana. ¿Qué es el oler? Es poder percibir por medio del sistema nervioso las moléculas que van por el aire, creando una energía química, permitiéndonos percibir olores, identificar peligro y escoger alimentos en buenas condiciones. Dato curioso, el olfato se convierte en uno de los sentidos más desarrollados al nacer. Cada bebé al nacer puede identificar a su madre por medio del olfato, por el aroma particular de ella, estando aún así rodeado de más personas. ¿Cómo está estructurado el sentido del olfato? Muchas veces nos hemos preguntado cómo podemos identificar los olores. A continuación, les explicamos cuál es su estructura. Empezamos por el tejido epitelial. El tejido epitelial es la primera parte que encontramos al respirar y esta se encarga de tomar los aromas que están en el medio ambiente. Luego sigue la célula troncal basal. Esta se encarga de renovar las células del tejido epitelial. Luego está la célula de soporte. Esta se encarga de poder reforzar las células que toman los aromas. Luego sigue los cilios. Los cilios se encargan de expulsar los microbios que se reciben al momento de hacer una inhalación de aire. Luego sigue la neurona olfativa. Esta se encarga de llevar la información del sistema nervioso central. El bulbo olfativo se encarga de recibir y procesar los olores. Este también se conecta al mismo tiempo con el sistema límbico que se encarga de manejar toda la parte de nuestras emociones. Sigue el axón. Este transmite la información a cada neurona. Corteza olfativa procesa los olores y termina con el hipocampo, que es la memoria de olores que nosotros tenemos. ¿Qué hemos aprendido? Entender la importancia del sentido del olfato y cómo realiza el procesamiento de los olores que se perciben, es decir, la captación que tiene cada ser vivo, que por medio del oler se lleva información, esta se transmite a cada neurona, se procesa y termina almacenándose en el sistema nervioso central. Son procesos complejos por los cuales asimilar cómo se identifica ciertos olores más rápido que otros es gracias a nuestra memoria olfativa. ¿Pueden los olores afectar el ánimo de las personas? Se puede afectar, ya que estos se unen en el bulbo olfativo que hace parte del olfato y del sistema límbico a la vez. ¿Qué es el sabor? Es producido por los alimentos u otras sustancias químicas, las cuales ingresan por la boca, siendo la lengua el responsable de transmitir dicha información a nuestro cerebro, creando así una mejor interpretación de lo que se está percibiendo. También el otro sentido que se ve involucrado en este proceso es el olfato, ya que muchas de las sustancias que consumimos se perciben en el olfato, generando así dos estímulos al mismo tiempo. ¿Cómo está estructurado el sentido del gusto? Está conformado por la lengua. La lengua es un músculo que permite el habla, la deglución y el sentido del gusto que transmite la información. Papilas gustativas. Estas están ubicadas en la lengua y de ellas se divide en 5 captaciones de sabores, los cuales son salado, dulce, ácido, amargo y umami. Seguimos con nervios gustativos. Se encargan de llevar la información al cerebro. Ganglios. Ganglios nerviosos. Hacen parte del sistema nervioso periférico, los cuales transmiten señales. Núcleo del tracto solitario y el tálamo también procesan la información sensorial obtenida en la lengua. Corteza gustativa. Trabaja de la mano con las papilas gustativas en la creación de la sensación del gusto. ¿Qué hemos aprendido? Saber que el olfato es más allá que solo probar diferentes sabores, es entender cómo el olfato juega un papel importante en este proceso. Al identificar nuestras texturas, ayudan a que podamos disfrutar más de los alimentos que tenemos. Ver que este proceso afecta parte de nuestras emociones nos lleva a entender que no solo lo que vivimos o nos dicen afectan quiénes somos. Por esta razón, se vuelve interesante estudiar más a fondo lo que son los sentidos y cómo esta información la procesa el cerebro. ¿Pueden los sabores afectar el ánimo de las personas? Claro, por su conexión con el cerebro. No solo afecta el ánimo, también el estado físico, ya que puede haber diferentes reacciones cuando se consumen diferentes sabores. Ejemplo, el uso de la cafeína puede alterar el sueño, un problema físico, y dar episodios de ansiedad, un problema mental. Puede ver la gran acción que puede tener los alimentos en nuestro cerebro. Cuidemos
lo que consumimos, para que así podamos cuidar el cuerpo, la mente y las emociones. El tacto es uno de los sentidos básicos del ser humano que permite percibir la temperatura, la presión, el dolor, la vibración y la textura. También es conocido como un sentido somatosensorial que involucra varias estructuras y vías que permiten captar estímulos táctiles y transformarlos en información significativa para el cerebro. Para hablar del tacto, tenemos que hablar de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene varias funciones, entre ellas el proteger, regular la temperatura y sentir. Sus capas son la epidermis, dermis y la hipodermis. Las estructuras que intervienen son receptores sensoriales, que son las estructuras especializadas en captar estímulos mecánicos. Los principales tipos de receptores involucrados en el tacto son los mecanorreceptores, sensibles a la presión, la vibración y el estiramiento. Están distribuidos por toda la piel y otras superficies del cuerpo. También tenemos los termorreceptores, que detectan los cambios de temperatura, como es el calor y el frío. Los nociceptores, que son sensibles al dolor, como un pinchazo o los estímulos que pueden causar daño en los tejidos. También tenemos las terminaciones nerviosas. Están en la epidermis y en la dermis de la piel y son las que convierten el estímulo físico en señales nerviosas. ¿Qué vía sigue la energía hasta el cerebro? Los receptores sensoriales detectan el estímulo y lo transforman en señales eléctricas. Estas señales viajan a través de fibras nerviosas. Las señales viajan por nervios periféricos y llegan al tronco encefálico. En el tronco las señales se procesan y a través de vía lemnical, que es la del tacto, o la vía espinotalámica, que es la vía del dolor y la temperatura. Las señales viajan hacia el tálamo, que actúa como centro de transmisión sensorial. Y desde allí las señales se envían a la corteza somatosensorial primaria, ubicada en el lóbulo parietal del cerebro, donde se procesan y se interpretan generando la sensación de procesos que se desarrollan. Tenemos la traducción, que es el estímulo físico y se transforma en un impulso nervioso. En este caso podemos poner como ejemplo la presión o la temperatura. Tenemos la transmisión, que son las señales nerviosas que viajan a través de fibras nerviosas hacia el cerebro. Y percepción en la corteza somatosensorial, el cerebro interpreta las señales recibidas y las convierte en una experiencia consciente, permitiendo que la persona reconozca el estímulo, como por ejemplo la suavidad de un objeto o el dolor de una quemadura. Entre los elementos que permiten que la información sea captada, tenemos los receptores sensoriales, las fibras nerviosas que conducen las señales hacia el sistema nervioso central y el cerebro, particularmente la corteza somatosensorial, donde se genera la interpretación final del estímulo táctil. Entonces, para resumir todo el proceso, tenemos que el proceso del sentido del tacto comienza cuando los receptores sensoriales detectan un estímulo físico. Las señales se transmiten a través de nervios periféricos hacia el tálamo y luego a la corteza somatosensorial del cerebro, donde el estímulo es interpretado y se genera una respuesta. Este sistema permite que percibamos diversas texturas táctiles como el frío, calor, presión, textura o dolor.